bailando de vez en cuando en discotecas. Recuerdo cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, que fue bien fuerte para mí. Ir a Estados Unidos. Fue un proceso fuerte, sí, porque tuve que hacer trabajos que yo nunca pensé que iba a hacer. Para ganar dinero. Bendiciones, familia de Excelencia Cristiana Televisión. Es un honor que el cielo nos otorga poder estar con ustedes desde diferentes lugares, este hermoso público que siempre está con nosotros, esta su plataforma. Le invitamos a que sean parte de esta hermosa plataforma, valga la redundancia, suscribiéndose, dándole like y activando la campanita de notificaciones. Así que quien te habla es tu hermana y amiga Nelsida Rodríguez y es un placer estar con ustedes. Es una bendición que ustedes puedan ser parte de esta familia que cada día más crece en membresía, pero también en el mundo espiritual. Como siempre, tu espacio conociendo el mundo espiritual, testificando con excelencia. Aquí tenemos el día de hoy una invitada muy especial, la cual trae unas experiencias y testimonios impactantes que va a transformar tu vida, lo sé, que te va a bendecir y que Dios también te va a hablar. Así que mi consejo es que no te despegues de tu dispositivo y te mantengas al tanto de lo que Dios va a hacer el día de hoy. Sin más preámbulo, voy a estar dando paso para que ella se esté presentando a esta hermosa audiencia. Amada, bienvenida. Gracias. Dios bendiga en este hermoso día. Les doy las gracias a Dios primeramente. Amén. Gracias a ustedes por esta invitación. Amén. De verdad que me siento privilegiada, gloria a Dios, por estar aquí con ustedes compartiendo experiencias Amén. Que tenemos en este camino, gloria al Señor. Y estamos aquí para la gloria del Señor. Mi nombre es Yoli Marínez. Gracias a Dios, me congrego en Lawrence, Massachusetts. Ahí estamos, a la orden. Estamos allí en la Iglesia Cristo el Libertador. Mi pastor es Ingrid Manuel Sánchez. Bendecida, me siento bendecida de parte de Dios por tener pastores como ellos. Una congregación tremenda, gloria al Señor. Y aquí estamos gracias a la voluntad del Padre, Sí. porque yo digo que en Dios no hay casualidades, No. En Dios hay propósito. Sí, es así. Y estar aquí en este hermoso día, en esta hora, Sí. es porque ya Dios lo tenía predestinado. Así es. No estaba en mi agenda, no estaba a lo mejor en la agenda de ustedes, del programa, de que yo iba a estar aquí hoy, pero a Dios le plació. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Amén. Es una bendición de verdad que el cielo nos otorga tenerle y esta audiencia también escuchar lo que Dios va a hacer a través de usted el día de hoy. Y queremos siempre empezar con la primera pregunta, que es el comienzo y el trasfondo de cada historia de una persona. Es el trasfondo y el inicio de una temporada de caídas, levantadas, propósitos, proyectos de una persona en esta tierra. Y antes que todo queremos empezar con la primera pregunta para dar continuidad y dar inicio a este conversatorio. Y es cómo comienza todo en su niñez. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, mi niñez comenzó, déjame decirte que el propósito de Dios comenzó desde que yo estaba en la barriga de mi mamá. Wow. Mi mamá me cuenta que estando ella embarazada, Sí. tenía la panza ya bien grande. Ella fue al río, se cayó de frente y la barriga le cayó entre piedras. Oh my God. No le pasó nada, gracias a Dios. No tuvo que ir al hospital, nada pasó. Mi mamá siempre, recuerdo que cuando yo era adolescente, mi mamá siempre me decía, la verdad que tú estás viva para algo. Yo no sé para lo que Dios te tiene, pero yo sé que tú estás viva para algo. Amén. Porque no es posible que yo cayendo de barriga entre piedras, a ti no te pasara nada. Wow. No pasó nada. Mis padres, cuando yo estaba pequeña todavía, vinieron a los pies de Cristo. Mi mamá era bien católica. Eso era domingo tras domingo a la iglesia católica. Mi papá, recuerdo,
Yo estaba niña, pero hay muchas cosas que recuerdo. Mi papá vino a los pies de Cristo primero y luego mi mamá lo siguió. Wow, O sea, qué yo crecí en el Evangelio, creciendo a las escuelas bíblicas, educándose en Dios. crecí exactamente escuchando de la palabra de Dios. Y bueno, luego, más adelante, cuando ya yo estaba un poco más grande, ya yo podía participar de las actividades en la iglesia. Recuerdo que pertenecía a un grupo de jóvenes, un grupo grande de jóvenes en la iglesia que yo pertenecía, gloria al Señor. Y cosas me pasaban muchas cosas extrañas, pero yo como niña realmente no entendía. Fui creciendo y creciendo y fui involucrándome más en las cosas del Señor hasta que ya yo estaba una adolescente. Recuerdo que tuvieron que esperar que cumpliera los 12 años para bautizarme. Wow. O sea, ya yo estaba en un nivel que ellos... Tremendo. Exacto, que me querían bautizar, porque ya Dios me usaba de una manera terrible siendo una niña. Qué bendición. Recuerdo eso, que tuvieron que esperar que yo cumpliera los 12 años para bautizarme. Me bautizaron y después de ahí, eso fue... Algo tremendo. Tremendo, tremendo. Porque desde muy pequeña el Señor comenzó a usarme y era tremendo, pero así como Dios me usaba también eran los ataques. Sí. Hay cosas que a mí me sucedían que aún mis padres no lo saben. Wow. Aún mis padres no lo saben. Yo recuerdo que yo me hincaba a orar cuando llegábamos de la iglesia y yo sentía cosas como aruñando debajo de la cama. My God. Yo sentía cosas que aruñaban así y yo siempre pensaba, ¿qué será? Pero Dios no permitía ni siquiera que a mí me diera miedo. Ya yo estaba acostumbrada, como que me acostumbré a escuchar esas cosas. A escuchar eso. Y yo estaba orando y yo seguía orando. Y yo me acostaba y yo sentía algo caminaba por debajo del colchón, caminaba en el colchón. Literalmente. Literalmente. Wow. Y yo me quedaba tranquilita, pero yo nunca le dije nada a mis padres. Nunca dije nada. Dios. Me quedaba calladita. Entre los sueños también recuerdo que soñaba mucho. Dios me revelaba muchísimo. Así como me revelaba cosas buenas, también me revelaba cosas fuertes. Y hubo un momento que las revelaciones eran tan fuertes que yo recuerdo que yo le dije a Dios, Señor, ayúdame a dejar de soñar. Y así mismo fue. Yo paré de soñar por mucho tiempo. Paré de soñar por mucho tiempo. Porque o sea, Dios... Yo se lo pedí a Dios. Porque eran fuertes. Yo podía ver cuando personas se iban a morir, yo podía ver hasta la caja de muertos. Dios mío. Y yo era una niña, entonces eso me asustaba. Y en un momento, yo me sentía tan desesperada que yo dije, Dios mío, ayúdame a dejar de soñar. Y por mucho tiempo yo dejé de soñar. Dios mío, Dios apartó esa oportunidad. Sí, Dios lo hizo. Pero, bueno, después, siendo todavía una adolescente, yo recuerdo de la manera tan fuerte que Dios me usaba. Hay cosas que yo olvidé porque estuve un tiempo descarriada. Siendo joven. Sí. Después que llegué a la adolescencia, los ataques fueron más fuertes. Y no tanto eso, sino cuando tú tienes ataques de personas, siendo tan jovencita, de familiares, que te dicen, mira, ¿cómo es que tú tan jovencita, tú con ese cuerpazo, cómo es que tú te viste como una vieja? Tú deberías vestirte diferente, tú deberías hacer esto, que lo otro. Y yo comenzaba... Eso comenzó a trabajar. Eso comenzó a trabajar. Pero realmente el propósito de Dios en mi vida, yo me siento tan agradecida de Dios. Yo no tengo con qué pagarle a Dios todo lo que Él ha hecho en mi vida, realmente, porque a pesar de todo, cuando hay una ocasión que recuerdo, siempre recuerdo esa parte, estábamos en la iglesia, mi pastor le gustaba ponerme a cantar coros. A usted, wow.
siempre yo recuerdo que decía, vamos a dejar que la hermana Yolanda pase por aquí, que nos cante un coro, a ver si nos animamos. Y yo recuerdo que yo cerraba los ojos y comenzaba a cantar. Comenzábamos a cantar. En ese tiempo era diferente ahora. En ese tiempo, en los pueblos, yo vengo desde Miches. Desde Miches, la iglesia, esa iglesia todavía está ahí. Tuve la oportunidad de visitarla el día pasado, de verdad que me sentí que wow, el lugar donde comencé, donde yo comencé a usarme, donde yo comencé a trabajar en la obra, amén, fue realmente algo maravilloso. Y yo recuerdo que yo cerraba los ojos, había una bocina que daba afuera y otra que daba adentro. Así era que hacían en los pueblos usualmente antes. Una bocina. Sí. Entonces, yo cerraba los ojos y comenzaba a cantar. Y recuerdo en ocasiones que cuando yo abría los ojos, la iglesia estaba llena de jóvenes inconversos que estaban por la calle y me escuchaban adorar. Y ellos venían a la iglesia. Yo abría los ojos y veía el grupo de jóvenes allá en la puerta. Y realmente eso era maravilloso. Eso era maravilloso. Yo era realmente, como decimos ahora, yo era loca en Jehová. Dios mío. Loca en Jehová. Para mí no había más nada que buscar a Dios. Y recuerdo también en una ocasión que había mucha gente en la iglesia. Y wow, el Señor me usaba de una manera, yo cerraba los ojos y comenzaba a ministrar. Con los ojos cerrados, yo comenzaba a caminar en el público y a buscar gente y le ministraba y después yo no sabía a quién yo le hablé. Dios mío. O sea, era una transformación terrible. Yo recuerdo que los del mismo grupo de jóvenes, hay personas que me decían, es que a ti algo te pasa porque tú te transformas, tú pareces otra persona. Parece otra, definitivamente, tu rostro te cambia. O sea, era una cosa terrible lo que Dios hacía. Terrible lo que Dios hacía conmigo siendo una niña. Pero como el enemigo siempre está acechando. Así es. Por eso es que yo siempre digo, los jóvenes, hay que orar siempre mucho por los jóvenes. Así es. Hay que mantenerse ahí siempre animándolo, orando con ellos mano a mano, porque el enemigo siempre trata de buscar la menor brechita que pueda para atacar, y más cuando son jóvenes de propósito. Es así. Después recuerdo que mi papá decía que yo era muy inteligente. Él decía que yo era una niña muy inteligente y que eso había que aprovecharlo. Cuando llegó un tiempo que ya mi papá me envió para la capital por el asunto de los estudios, y allá me mandó a casa de mi abuelo, la familia de parte de mi papá, y allá estuve católico, ya tú sabes. Católicos. Ellos son personas que no creen en el evangelio, que no creen en Dios a su manera, como ellos dicen. Y en su Virgen María. Exactamente. Entonces ahí comenzó todo. Ahí comenzaron los consejos. Ahí comenzaron a decirme que yo estaba muy joven, que yo estaba comenzando a vivir, que el evangelio era para viejos. Ya yo no me congregaba porque ya no tenía dónde congregarme. Wow. Sí, ya solamente eran los estudios y vivir una vida diferente hasta que llegó el momento que me descarrié. No recuerdo el momento que me descarrié, pero sucedió. Sucedió eso. Sí. Entonces, en ese momento que usted se descarría, entonces usted empieza me imagino, a comportarse de manera distinta, a pensar de manera distinta, porque cuando Satanás aprovecha esa oportunidad de enfriarnos o descarriarnos, es lo que empiezas a inyectar todas aquellas tentaciones que nos envió, estando nosotros cubiertos por Dios, sí, reenviárnosla de nuevo más difícil y con más aún. Exactamente. O sea, usted cuando le pasó eso, entonces se vio en esa situación.
me vi en esa situación. A las cosas del mundo yo nunca le puse atención hasta que llegó ese momento. Wow. Yo nunca le puse atención a lo que era la música Secular. mundana, la música así del mundo. Nunca puse atención a cosas así. Porque yo estuve muy enfocada a lo que era la iglesia, a lo que era buscar de Dios. Sí. Y nunca le puse atención a nada de eso, pero cuando llegó ese momento, entonces yo comencé a ver y comenzaron a decirme y a aconsejarme y yo comencé a pensar. El momento que me descarrié no recuerdo, no recuerdo ese Fue momento de una cuando eso noche, pasó. un día sí. Solo recuerdo que de repente ya no le servía a Dios, de repente ya yo estaba frente a la televisión, practicando los pasitos de baile, de las agrupaciones, cuando eso estaba, se veía mucho el show del mediodía. Sí. Y yo recuerdo que siempre llevaban agrupaciones y ahí estaba yo al frente de la televisión aprendiéndome los pasitos, ese tipo de cosas, y así sucesivamente. Aprendiendo. Ahí comenzó todo. Ahí es donde comienza, después del preparamiento que usted tiene en el Evangelio, de conocer a Dios siendo joven y profetizando, que Dios lo sabe en profecía fuertemente. Entonces, después del bautismo es que acontece esta situación. ¿O antes del bautismo? No, ya me habían bautizado hace mucho, ya yo era parte del grupo de jóvenes. Yo tuve casi todas las posiciones en lo que es el grupo de jóvenes. Yo, desde secretaria de los jóvenes. Tenía responsabilidades. Sí, todo. Después de todo eso, que ya yo estaba más grande, creo que a eso de los 17 años fue que ya comencé la universidad. Estando descarriada. Cuando yo comencé la universidad ya estaba ahí como entre dos, porque ya yo vivía en la capital con la familia de mi papá. ¿De su papá? Sí. Entonces, aunque yo no me atrevía mucho porque tenía esa formación de lo que es el temor de Dios, después las cosas fueron caminando y ahí todo fue cambiando. Todo fue fluyendo y cambiando diferente. Sí, todo fue cambiando. Bien, ahora bien, ¿qué nos cuenta usted, aparte de toda esa situación que nos acaba de contar, qué pasó, qué sucedió en su vida? Es como que después del enemigo ver lo que usted estaba haciendo en Dios fue como una distracción, fue como un descuido, y ese descuido la hizo hacer un desliz, cosa que muchas de las personas que están ahora mismo mirando le ha pasado. Sí. Personas que han estado en su mejor momento y de repente caen. O sea, de momento aquello que ellos construyeron con gran esfuerzo, aquello que ellos tuvieron mediante la presencia, que eran locos con la presencia, buscaban la presencia, de repente fueron las personas que de un momento a otro soltaron todo y abandonaron. Ahora bien, ¿cuándo empieza de nuevo el encuentro de Dios con su persona? Porque usted se apartó, pero hubo un momento que usted volvió. ¿Cómo fue el trato de Dios hacia usted para que usted pudiera volver a su redil? Bueno, pasé mucho tiempo descarriada, pero le doy las gracias al Todopoderoso. Sí. Me siento agradecida de Dios, de que nunca perdí el temor a Dios. Porque yo veo muchas personas que se descarrían, que hasta llegan un momento que casi ni creen en Dios. Después Así es. de estar en Dios, después de tener experiencia con Dios. Es como si nunca lo hubiesen conocido. Es como si nunca lo hubiesen conocido. Pero le doy las gracias a Dios que eso nunca pasó conmigo. Yo siempre sentí ese temor a Dios. Sí. Siempre sentí ese respeto por Dios. Es más, yo nunca dejé de orar, de creer en que Dios... Aún no siendo cristiano. De que Dios es el que todo lo puede, que Dios es el Dios de los imposibles. Yo siempre mantuve hubo como ese lazo entre Dios y yo que nunca se rompió. Hubo como, a pesar de que estaba descarriada, que estuve por ahí
bailando de vez en cuando en discotecas. Recuerdo cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, que fue bien fuerte para mí. Ir a Estados Unidos. Fue un proceso fuerte, sí, porque tuve que hacer trabajos que yo nunca pensé que iba a hacer. Para ganar dinero. Aquí yo siempre estuve trabajando en oficina, me hice profesional, siempre trabajé como una ejecutiva y luego allá no es que hacía cosas mal hechas que no se podían hacer, no, eso nunca, gracias a Dios, pero por ejemplo trabajar en un club como una bartender o como una mesera, eso sucedió, yo no quería hacerlo. Tuve que hacerlo, pero allá en Estados Unidos eso lo ven de forma diferente, no como aquí. Porque allá hay personas que pueden salir de su trabajo de oficina y para hacer dinero extra, ellos se van a un club y trabajan como un bartender. Algo normal. Exactamente. Entonces, eso yo tuve que hacer, pero siempre estuve... Siéndole fiel a Dios. Siempre. No, yo siempre estaba como atormentada, como preocupada. Asustada en el sentido de que yo decía, si Cristo viene me voy a quedar. Porque yo sé que estoy fuera de redil. Yo decía, si Cristo viene, hasta aquí llegué. Entonces, realmente estoy muy, pero muy agradecida de Dios que nunca me desconecté por completo. Así siempre hubo esa relación con Dios. Luego, después, el tiempo pasaron cosas terribles. Inclusive una vez se armó un pleito, un rebú ahí. Y no sé, hubo una persona que estaba tomada o no sé qué. Yo estaba parada en una escalera, le estaban dando a golpe a alguien. A mí realmente eso me hacía sentir impotente y me molestaba que eran unos cuantos para un solo. Y yo le dije que yo era un abusador y que lo dejaran. Y el tipo subió las escaleras corriendo y me dijo, ¿qué tú estás diciendo? Vino y me agarró del cuello. Me agarró del cuello así. Nunca me apretó, solamente dejó su mano puesta ahí. Y yo ni siquiera me asusté. Mira a ver si Dios siempre estuvo ahí conmigo. Guardándola. Yo estaba siempre, porque siempre estuve confiada a Dios. Él me agarró el cuello y yo lo miré a los ojos, tranquila. Yo me sentía tranquila. Como algo me decía, él no va a hacer nada. Y yo me quedé mirándolo a los ojos. Y hubo alguien que le dijo, suéltala, te está volviendo loco. Y él me soltó y se fue. Wow. Eso fueron una de las tantas cosas que... Es como que el mismo Dios estaba preservando su vida. Amén. Es como el mismo Dios en esa situación guardándola. Amén. Y dándole una orden a eso que la estaba persiguiendo. O sea, nos damos cuenta del propósito que Dios tiene con nosotros en los momentos muchas veces que estamos difíciles, donde nosotros pensamos que todo se va a acabar. Y digo esto porque es como dije al principio, esto te va a bendecir, porque hay una audiencia que muchas veces ha sentido momentos muy difíciles. Amén. Y estos testimonios son para aumentar la fe de muchos. O sea, personas que sienten que están en una condición que ellos creen como que la situación los va a matar. Amén. Quizá hay muchos que humanamente no le están ahorcando, pero espiritualmente sí. Y están acabando con lo que ellos tienen por dentro. Y Dios le está diciendo el día de hoy que no está solo. Y Dios le va a hablar a esas voces y le va a decir, suéltalo, que no te pertenece. Y yo sé que esto que está pasando aquí es una atmósfera de bendecir vidas. Por lo que mucha gente está pasando, Dios está trayendo esta palabra para bendecir tu vida y hacerte entender que no importa en la situación que tú estés ahora, que aunque el diablo te esté ahorcando, las pruebas te estén ahorcando, Dios le va a decir a esa mano, a esa angustia, esa agonía, esa depresión, a esa miseria, que te suelte porque tú no le perteneces. Amén. Eso es así. A esas personas que están ahí escuchando, que van a escuchar, quiero decirte esta palabra. Aunque tú estés descarriado, aunque tú sientas que ya Dios no se acuerda de ti. Amén. Eso no es así. No es el final. Eso no es así. Dios está contigo. Hubieron ocasiones
que ya yo no quería ir a la iglesia, me invitaban a la iglesia y yo no quería ir. Decidí no ir porque siempre que yo iba a la iglesia, algo me tenían que decir, algo me profetizaban. Es tan así que yo llegué a ir a lugares que me llamaron por el nombre. Con nombre y todo. Con nombre. Yo recuerdo que me asusté y eché un pie hacia atrás y pensé, me voy a ir de aquí. Y recuerdo el predicador que dijo, en una campaña al aire libre, y me dijo, no huyas, Wow. porque donde quiera que vayas, yo te voy a encontrar. Dios mío. Tú sabes que tienes un compromiso y yo estoy esperando por ti. Y mis rodillas comenzaron a temblar. Dios mío. Pero uno se pone tan fuerte que ni siquiera así yo me reconcilié. Después de eso pasó mucho tiempo. Siguió pasando el tiempo. Cosas pasaban en mi vida, pero yo no quería entender que Dios me estaba diciendo, Wow. estoy aquí esperando por ti. Sí. El propósito de Dios se cumple. Así es. Aunque tú te escondas, Él te va a encontrar. Sí. Aunque tú corras, Él te va a alcanzar. Así es. Pero el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Así es, por encima de lo por encima. Por encima de quien sea, por encima de lo que sea. Cuando llegue el tiempo de Dios, cuando llegó ese tiempo que Dios dijo, espérate, te di chance Sí. a que tú te decidas y tú no te decides, Él lo va a hacer. Entonces Dios lo hace Es así. como Él quiere hacerlo, como Amén. Él decide hacerlo. Yo trabajando en un bar en Pensilvania, yo tenía la licencia de preparar los tragos. Yo era una bartender profesional y todo, y yo pensaba que yo estaba acabando. Sí, recuerdo que fui a hacer la licencia de bartender a New York, que me valía en todas partes. Y estaba yo allá. Recuerdo esa noche, había mucha gente, era un bar-restaurante, y yo estoy con unos tacos bien altos, yo estoy toda yo aquí acabando. Y viene una persona, un borracho, con una cerveza en la mano. Recuerdo que era un mexicano. Y viene y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo yo, si la sé, se la contesto. Dígame. Se queda mirándome y me dice, tú eras cristiana. Y yo dije, espérate, ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Yo escuché mal. Y le digo yo, ¿qué? ¿Qué usted me dice? Y vuelve y me repite, tú eras cristiana. Y le digo, ¿por qué? ¿Se me nota? Y me dice, sí, se te nota. Wow. Yo comencé a temblar. Yo no encontraba qué hacer. Las rodillas comenzaron a temblarme. Y él me volvía a repetirme lo mismo. Y le digo yo, sí, yo era cristiana. Y me dice, ¿por qué no vuelves? Ay, Padre. Le digo, bueno, yo sé que voy a volver. Yo no sé cuándo voy a volver, pero yo sé que un día yo voy a volver. Esa noche se me dañó la noche. Yo no podía preparar un trago, todo se me caía de la mano, todo se me viraba. Me estaba completamente nerviosa porque yo estaba consciente de que estaba en desobediencia delante de Dios. Y que aunque yo estuviera donde estuviera, si yo decidí no ir a la iglesia, si ya yo no quería ir a la iglesia para que no me hablaran y no me dijeran nada, Dios va a mandar a quien sea. Dios va a usar el modo que Él quiera. El medio que Él quiera para Él hablarte y para seguir llamándote. Entonces, después de ese día yo dije, Dios mío, la noche entera yo decía, cuidado si es que Cristo viene pronto, ya está por ahí a la puerta y Él no quiere que yo me quede y que yo me pierda. Y que está mandando a un borracho a decirme que vuelva. Y yo duré muchos días nerviosa, yo no tenía paz. Yo siempre vivía asustada porque yo siempre vivía pensando que si Cristo venía yo me iba a quedar. Dios. Pero Dios es maravilloso. Amén, así es. Dios es maravilloso. Él es misericordioso. La misericordia que Dios estuvo
conmigo fue grande, fue muy grande. Y después el tiempo pasó y yo seguí de descarriada hasta que llegó un momento en que Dios dijo, espérate, si tú no vienes, yo te voy a empujar para que tú entres. Y vas a entrar o vas a entrar. Recuerdo que tenía que hacer mi físico, en donde mi doctor, hacerme mi físico y todo. Me mandaron a hacer diferentes tipos de análisis. Recuerdo en una ocasión, cuando estoy yo esperando, me indicaron unas mamografías. Sí. Y me dijeron, bueno, si te llamamos es porque algo pasa. Si no recibes llamada, todo está bien. Cuando recibí esa llamada, que yo vi que era del hospital, yo dije, ay, Dios mío, algo está pasando. Yo no quería ni contestar. Recuerdo que estaba con mi pareja en ese entonces. Tenía una pareja que Dios también dijo, eso no es lo que yo tengo para ti, también la quitó de mí. Wow. Cuando vine a los pies de Cristo. Y estaba con él y le digo, me está llamando del hospital. Y me dice, contesta. Digo, yo tengo miedo de contestar. Él me dice, bueno, contesta, porque no te va a quedar sin saber. Cuando contesta, me dice, tienes que volver a repetirte la mamografía. Te vamos a hacer una cita para tal día y cuando tú vengas te vamos a explicar. Cuando fui, me dijeron que la mamografía salió mal, salía una sombra negra y ellos no se veía lo que era. Wow. Volvieron, me la repitieron, salía lo mismo, no podían ver qué era. Hasta que decidieron hacerme otro estudio más profundo, me hicieron una biopsia. Y ahí entonces, recuerdo que estaba tan asustada que yo le dije, Señor, yo te prometo que si todo sale bien, yo hago lo que tú me digas. Y yo prometo que voy a volver a servirte. Eso yo lo dije en un momento de desesperación. Sí, de angustia. De angustia, pero Dios te empuja. Así Él es. te empuja para llevarte donde Él te quiere llevar. Cuando me dieron los análisis, me hicieron la biopsia. Cuando recuerdo que me llamaron para decirme que todo había salido bien, que todo estaba bien. Wow. Yo recuerdo que dije, gracias a Dios. Gracias por librarme. Y ahí después me invitaron a una campaña en el parque, al aire libre. Y entonces el Señor trató conmigo. Recuerdo que ese día fueron alrededor de 5 personas a ofrecerme que pasara y me reconciliara. Y yo decía que no. Hasta que Dios dijo, espérate, voy a poner la persona indicada. Y fue en ese entonces era un miembro de la iglesia, ahora ya es un pastor. Y fue donde mí, y él comenzó a hablar. Él ni siquiera comenzó a decirme que me reconcilie o que vuelva, nada de eso. Él simplemente comenzó a hablarme. Y Dios comenzó a tratar conmigo. Y Dios comenzó a decirme, desde el vientre de tu madre, wow, tengo propósito contigo. Y yo comencé a recordar lo que mi mamá me decía, que se cayó de barriga, estando yo embarazada y no me pasó nada. Y él comenzó, y desde que él comenzó a hablar, comencé a sentir cada palabra que él me decía, yo lo sentía en mi corazón. Hasta que hubo un momento que él solamente me dijo, repite conmigo. Y ya yo comencé a llorar. Y él solamente me dijo, repite conmigo, y yo repetí. Después yo recuerdo que cuando yo abrí los ojos, yo dije, Dios mío, lo hice. Wow. Lo hice. O sea, fue un momento que como que ni yo misma me di cuenta. Fue algo como así. De repente yo dije, Dios mío, lo hice, gracias. Y ahí, aquí estoy, gracias al Todopoderoso. En los últimos tiempos, era tan fuerte el llamado de Dios, que en los últimos tiempos, yo me soñaba predicando, yo me soñaba reprendiendo los demonios. Wow. Yo me hacía tantos sueños. Recuerdo que vivía en casa de una tía mía que vive allá en Boston,
Y ella, recuerdo que en la mañana muchas veces me decía, ¿y dónde era que tú estabas anoche? Que yo te escuché ahí reprendiendo. ¿A quién era que estabas reprendiendo? ¿Dónde era que estaba predicando? Que te escuché ahí alabando a Dios y diciendo gloria a Dios y aleluya. Y yo lo hacía durmiendo y ni cuenta me daba. O sea que el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Aunque tú seas Aunque tú corras, Él te va a alcanzar. El propósito de Dios se va a cumplir. Amén. Y yo tengo en esta tarde, yo tengo una palabra para ti. Amén. A ti que te has descarriado, a ti que piensa que Dios se olvidó de ti, gloria a Dios. Aleluya. A ti que piensa, que siente que tiene vergüenza, que ya no te atreves a volver a los pies de Cristo. Sí, porque hay gente, aleluya, hay gente, aleluya, sí, que sienten vergüenza, que se sienten avergonzados con Dios. Y por eso ellos piensan que no pueden volver. Aleluya. Ellos sienten, me siento tan avergonzado con Dios que ya no quiero volver. No puedo, quiero pero no puedo porque le he fallado a Dios. Aleluya. Aleluya. Déjame decirte en esta tarde, aleluya, que aunque tú te sientas así, Dios mío, mi alma adora al que vive. Él está ahí esperando por ti. Él está ahí. Él está ahí, Él está ahí, Él está dándote las manos, Él está con sus manos extendidas ahí para levantarte, sí, porque el propósito de Dios se cumple en tu vida. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Aunque le cama esto le manona, sí, Dios mío, mi alma te adora, Padre. Déjame decirte, aleluya, que yo sé que ahí hay personas, mi alma adora, aquellos que se descarriaron después que Dios lo usaba, Dios mío. Wow. Así como a mí Dios me usó cuando yo era una niña. Sí. Dios mío, aleluya. Así hay personas, que si ama Dios mío, mi alma adora. Yo siento al león en yo siento al león en esta hora. Y déjame decirte, hay personas que hay que después de ser grande, después de ser no niño como yo era una niña, después que ya crecieron, después que fueron hombres y mujeres, sí, que Dios lo usaba con poder y gloria, así que predicaban la palabra de Dios, mi alma te adora, Dios, que eran profetas, se dejaron engañar por el enemigo, Dios mío. El diablo lo engañó porque sabe, que el propósito de Dios es grande. Sí, Dios mío. Sí. Yo siento al Todopoderoso en este día, Dios mío. Déjame decirte, aleluya, que no piense que Dios se olvidó de ti, que Él está ahí contigo. Así es. Que Él está esperando por ti. Dios mío, Él quiere levantarte con más poder. Así es. Él te quiere levantar con más fuerza. Ay, alecato, Dios mío, mi alma adora al que vive. Hay personas ahí que Dios mío, que van a ver Dios mío. Hay personas ahí que van a ver este video. Sí. Que Dios va a tratar con ellos, porque ellos quieren volver pero no pueden, porque ellos dicen, Dios mío, ya tú te olvidaste de mí, ya tú no me vas a perdonar. Pues déjame decirte que yo te tengo una palabra en esta hora, y es que Dios sí te perdona, sí, y es que Dios sí te recibe de nuevo, sí, y es que Él sí está esperando por ti. Déjame decirte que hay muchas almas que están ahí afuera esperando que tú vuelvas, sí, para tú seguir predicando la palabra, para ellos venir a los pies de Cristo. No, porque es que Dios te llamó con un propósito, sí, y el propósito de Dios se va a cumplir. Aunque tú corras, se va a cumplir. Aunque te esconda, aunque te esconda, Él te va a encontrar. Aunque te esconda, Él te va a buscar. Mi alma te adora a Dios. Así es, así es. Aunque tú pienses, aleluya, que ya mi alma te adora a Dios, que ya tú no vales nada, tú vales mucho. Sí. Tú vales mucho para Dios. Así es. Hubieron ocasiones, aleluya. Hubo una ocasión, recuerdo, que yo estaba tan deprimida. Yo sentía que no sabía a dónde ir. Recuerdo que mi tía, como siempre, orando por mí, me dice, necesito que vayas a tal iglesia porque van a estar dando vegetales.
van a estar dando comida y necesito que vayas para que me traiga los vegetales. Ella no quería que yo le llevara los vegetales. En esa iglesia daban frutas, vegetales, daban comida, pero era una forma de que la gente fuera para que escucharan la palabra de Dios. Mientras la gente iba recatomananaya, mientras la gente iba buscando la comida, la kiakondanaya, iban escuchando el mensaje de Dios. Y yo recuerdo que yo le dije, tía, yo no quiero ir, no siento fuerza, no quiero salir. Gloria. Y ella me dijo, sí, mi hija, por favor, ve que lo estoy necesitando. Y yo dije, entonces está bien, voy a ir. Y cuando fui, estaba yo allí sentada porque la fila era sentada entre bancos para que la gente tuviera que sentarse a escuchar la palabra. Y está aquel predicador allí predicando, dando la palabra. Y yo veo que él me dice, aleluya. ¿Quieres a Cristo? Pasa adelante que quiero orar por ti. Aleluya. Yo pensaba que él estaba hablando con alguien detrás de mí. Cuando miro para atrás, él me dice, no, es a ti misma. Pasa adelante. Yo me quedé ahí sentada y yo no quería pasar. Y él me dijo, si no vienes, te voy a buscar. Él se paró y vino y me agarró de la mano y me dice, ven, me llevó para allá adelante, me dice, quiero orar por ti. Y él comenzó a orar y me dice, dice el Señor que aunque no te quieran, yo sí te quiero. Que aunque no te aman, Él sí te ama. Dice el Señor que tú eres su princesa. Y yo todavía estaba descarriada. Dios mío. Y el Señor me habló en aquella ocasión y me dijo, eres mi princesa. Wow. Yo te amo. Estoy aquí esperando por ti. Dios mío. Pero ese día yo sentí que yo fui diferente. Oh, gloria. Dios comenzó a tratar conmigo. Aleluya. Hasta que llegó el momento en que me entregué a Cristo de nuevo. Bendito Así yo te Dios. digo en este día, Dios te ama. Él te ama. Aleluya. Gloria al Señor. Aunque tú estés viendo lo que tú estés viendo, aunque te sientas que estás solo, que no tiene a nadie, mentira del diablo, tú tienes al que te llamó con propósito, que aunque le fallaste, Él te está esperando y te va a levantar con más fuerza. Mi alma adora. Así es, así es. Aleluya. Es tremendo. Hubieron ocasiones, Dios hizo tantas cosas maravillosas conmigo, que Dios hizo sanidad cuando todavía yo estaba descarriada. Wow. Yo recuerdo que yo fui a la iglesia, gloria al Señor, y así mismo yo me sentía, yo decía, bueno, ya Dios, ya Él no me escucha. Ya Dios no me escucha, yo estoy una desobediente, ya yo sé que ya Él no va a escuchar lo que yo le pida. Y estando hicieron el llamado, gloria al Señor, y yo pasé. Y cuando yo estaba allá adelante, yo recuerdo que yo dije por dentro de mí, Señor, si tú aún te acuerdas de mí, dame una señal. Dios mío. Y yo comencé a sentir que se me estaba quemando mi espalda con toda la parte de atrás. Wow. Y yo recuerdo que la parte de atrás todo comenzó a moverse atrás. Y yo miré y hacía así, Dios mío, ¿y de dónde viene este fuego? Pero yo no entendía que la señal que Dios me estaba dando era que Él estaba haciendo un milagro en mí. Sí. Dios mío, mi alma. Sí. Yo había tenido un problema, una hernia. Wow. Ahí detrás del hueso. Y yo había venido a Santo Domingo, me habían tirado una radiografía. Aleluya. Y recuerdo que el doctor aquí me dijo, yo no podía casi ni caminar. Y cuando el doctor me hace la radiografía y me enseña, me dice, mira, tienes una hernia ahí detrás de ese hueso. Y esa parte de ahí es muy delicada, porque si se sigue inflamando, te van a tener que operar. Y si te operan, te puedes quedar sin caminar. Te puedes quedar sin caminar. Aleluya. Pues yo duré una semana, 2 semanas, llora, porque el médico me prohibió todo lo que a mí me encantaba, todo lo que me gustaba, todo lo que me apasionaba. Me quitó los zapatos altos, no puedes usar tacos, no puedes hacer ejercicio. Yo no vivía sin hacer ejercicio, yo me iba al gimnasio por 2 y 3 horas solita a hacer ejercicio. Dios.
Y yo decía, Dios mío, esto no me puede estar pasando. Wow. Y le digo, doctora, ¿hasta cuándo? Y me dice, no te preocupes por cuándo. Vamos Dale a ver. para allá. Wow, cuando yo volví para atrás, que Dios hizo este milagro en mí. Yo no sabía que Dios estaba haciendo el milagro. Cuando yo fui donde mi doctora, que le dije, ya yo había ido donde la doctora, me habían hecho unos análisis. Sí. Porque yo le había contado lo que me dijo el médico aquí. Cuando vuelvo donde ella, para ella enseñarme los resultados de los análisis, ella me dice, ¿qué doctor fue ese que te dijo eso a ti? Digo yo, un doctor en Santo Domingo me dijo que yo tenía una hernia ahí. Y me dice, yo no sé qué doctor fue ese, pero tú no tienes nada ahí. Dios mío. Yo no sé qué doctor fue que te dijo eso, pero Wow. tú no tienes ninguna hernia, tú no tienes nada. Póngase sus zapatos altos y váyase para el gimnasio a hacer ejercicio, que eso es bueno para la salud. Dios. Yo me quedé como que no entendía lo que ella me estaba diciendo. Y yo volví y le decía, doctora, pero yo la vi porque el médico me la enseñó. Y ella me dice, no, yo no sé qué fue lo que tuviste, pero tú no tienes nada ahí. Eso lo dice Y yo me Dios. fui pensando. Cuando de camino recuerdo lo que pasó en la iglesia. Y llamo a mi tía y le dije, tía, lo que usted no sabe es que Dios hizo un milagro en mí, yo no lo sabía. Dios mío. Wow. Dice ella, ¿qué pasó? La hernia Dios me la curó, porque fui donde la doctora y me dijo que yo no tengo nada ahí. Dios mío. Y me dice ella, y tú tan mal agradecida, ni así te reconcilio. Esto está tremendo. Sí, Eso está terrible. gloria a Dios. Lo que yo te quiero decir, que Dios te dice, muchas veces Dios te dice que Él te está llamando y no queremos escucharlo. Así no es. queremos escuchar la voz de Dios. Porque estamos, cerramos nuestros oídos y nuestros ojos a Sí. las cosas de Dios. Así es. Porque la desobediencia hace que todo eso pase. Wow, Gloria al es Señor. así, es demasiado tremendo lo que se ha hablado hoy. Se vio todo el proceso, todo lo que sucedió, pero vemos a un Dios que la cuidó, la sanó y la preservó por muchos años. Amén. Y Dios Gloria también a lo Dios. puede hacer contigo. Ese milagro que la ciencia humana no puede hacer, Dios le va a demostrar a esa ciencia humana que queda otra opción. Y es el milagro y la respuesta de Dios en tu vida. Así que yo sé que esto ha sido de gran bendición, que Dios te ha hablado, Gloria te ha a Dios. ministrado. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, porque no hemos terminado, pero como el tiempo ya estamos por encima, lamentablemente. Pero si tú quieres segunda parte y este video te impactó, Dios te habló, escribe aquí en la cajita de comentarios, quiero segunda parte, y nosotros sin ningún temor vamos a estar acá con la amada haciendo una segunda parte para hacer de bendición para tu vida. Te bendigo de gran manera y te invito a que te suscribas, active la campanita y le des like a este video y también a esta tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Así que se despide tu hermana Nelsida Rodríguez y también la amada. Dios les bendiga mucho. De verdad que fue un verdadero Amén. honor estar aquí, gloria al Señor, y compartir con ustedes y con ese público hermoso que siempre está pendiente Sí. de Excelencia Cristiana. Amén. Gloria a Dios. Compartir esas experiencias maravillosas que he tenido en Dios. Aleluya. Así es. Gloria al Señor. Y compartir, aleluya, el hecho de que lo que Dios va a hacer en tu vida, como quiera, lo va a hacer. Así es, como Gloria a Dios. quiera, Dios te va a bendecir. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.